Que aguante hasta... Ahorita regreso, Ya. Después ahorita está... Ok, pues este color tendrá. Bueno, entonces decíamos que una de las causas que el músculo esquelético puede sufrir esto es por desuso, ¿no? Un ejemplo también es cuando, por ejemplo, ustedes han visto las personas que se ponen un yeso. Cuando se sacan el yeso, ¿qué es lo que pasa? El miembro que ha estado enyesado está más delgado, ¿correcto? Y eso se debe a la falta de uso, de ejercicio que ya tenemos. Entonces el sedentarismo es una de las causas de atrofia. También la denervación, cuando hay una lesión del nervio, también se produce un daño muscular. La desnutrición, o sea, los estados de cachexia, también van a producir un grado de atrofia. Entonces, básicamente, cuando hay atrofia, hay disminución del tamaño del tejido, en este caso, del músculo. Este es un músculo normal para que ustedes puedan ver, ¿no? Y puedan ver qué características tienen. En las fibras del músculo, lo primero que tenemos que ver es que todas están al lado unas de otras. Si ustedes ven, entre las células no hay espacios, ¿correcto? Todas están pegadas como si fueran ladrillitos entre ellas. Dos, más o menos, todas tienen una misma forma, ¿no? Media redondeada. Y su núcleo es pequeñito y está en la periferia, ¿correcto? Entonces, esa imagen que estamos viendo ahí es del músculo normal, ¿no? ¿Correcto? Hasta ahí, músculo normal. Ahora veamos aquí el músculo con atrofia, ¿correcto? ¿Ustedes ven las fibras normales iguales? No. ¿Qué ha pasado? La parte de arriba está más... Las de acá están alargadas y acá están redondas, es decir, las células son polimorfas, tienen distintas formas, ¿correcto? Polimorfas. Algunas son muy pequeñas, como debería ser, la gran mayoría son pequeñas, ¿correcto? Recuerden que la atrofia era la disminución del tamaño, pero hay otras que son muy grandes. ¿Qué pasó? Esto de acá es una hipertrofia compensatoria, o sea, a medida que el músculo va achicándose y las células van disminuyendo el tamaño, hay algunas que tratan de compensar. Obviamente no van a poder hacerlo, lo intentan, han crecido más de su tamaño, ¿no? Pero no logran sustituir la cantidad de masa celular que se necesita, ¿correcto? Una característica que les dije, entre célula y célula no había nada, estaban todas amoldaditas como un ladrillo. Entre célula y célula, ¿qué hay? Espacio. ¿Por qué? Este espacio estaba ocupado por células que ahora ya no están, ¿no? ¿Ok? Entonces, distintos tamaños, distintas formas, ¿correcto? Algunas pequeñas, algunas grandes. Miren aquí, algunas son alargadas y otras son muy redondas. ¿Correcto? Alargadas. Entre las células, el espacio que ustedes están viendo está siendo ocupado por tejido fibroso. Entonces comienza a haber al principio tejido conjuntivo, pero con el tiempo esto puede ser sustituido por tejido fibroso, ¿correcto? Entonces tejido fibroso. Muy bien, aquí vemos las fibras musculares otra vez. ¿Y por qué se ha producido el cuadro de atrofia? El cuadro de atrofia se ha producido por la pérdida de la estructura de la célula. Recuerden que hay actina, miosina, fibras, ¿no?, que se encuentran dentro de las células, y eso de ahí es lo que se está perdiendo. Y eso hace que mi célula disminuya el tamaño. Muy bien, hemos hablado de la forma, hemos hablado del tamaño y del espacio. ¿Qué pasa con los núcleos? ¿Se acuerdan que les dijimos que tenían un núcleo y hacia la periferia? Bueno, en algunas células se puede ver múltiples núcleos y el núcleo puede dejar de estar en la periferia e incluso verse hacia la parte central. Cambia de posición el núcleo, en el centro
abajo de la periferia. ¿No? Bien, entonces, algunos de ellos, pues, y otra cosa, en el citoplasma se puede ver la pérdida de estas estructuras de actina y miosina. Normalmente deberíamos ver las miofibrillas dentro de la célula. Ahora esas miofibrillas son difíciles de ver, capaz no las ven porque está perdiendo esa sustancia en la célula. ¿Cierto? Miren aquí, miren cuánto espacio hay entre las células. Mientras unas células se vuelven muy pequeñitas, otras se vuelven muy grandes. ¿Ven? Y esas células grandes tienen varios núcleos. ¿Por qué? Porque se comienza a alterar toda la estructura de la célula. Cuadro de atrofia muscular. ¿Cierto? En esta área es el área que está tratando de compensar el daño que se ha producido. Porque no solamente disminución del tamaño, sino que generalmente van acompañados con disminución en el número de células. Una hipoplasia. ¿Sí? Miren cómo estas células terminan en punta. Normalmente nuestras células eran los bordes romos, ¿se acuerdan? La primera imagen que les mostré de lo normal eran células de bordes romos, redonditas, ¿no? Bordes lisos. Pero aquí miren cómo las células van terminando en punta. Terminan en punta y se van alargando. Esta célula, que es bastante grande, ¿no? Por el efecto compensatorio, miren cómo se ha estirado. Vemos acá las células atróficas. Muy bien, entonces creo que esta lámina está bastante fácil de reconocer, ¿sí? Tiene muchos cambios para que ustedes lo puedan ver fácilmente. Acá también podemos ver, miren, esta es la célula que les decía, alargada, ¿no? Y las otras células que están alrededor, con mucho citoplasma, grandes, mientras que hay otras bastante pequeñitas, ¿ven? Aquí, ¿no? Que podemos encontrar. Y mucho espacio entre célula y célula, ¿ven? Mucho espacio. Este espacio es porque las células que estaban ahí ya no están y se ha depositado ahí fibrosis y otros tejidos, reemplazando ahora lo que se ha perdido. Otra imagen para que puedan ver. Entonces miren cómo en esta célula, por ejemplo, tiene varios núcleos, ¿no? Y mi célula bastante grande, hipertrófica, comparada con otras pequeñitas, ¿no? Siempre con mucho espacio, con mucha sustancia entre célula y célula. Última imagen a mayor aumento para ver las pérdidas de las miofibrillas que deberíamos ver. En un mayor aumento tendríamos que ver las miofibrillas que deben encontrarse dentro de estas células y que se han perdido por todo este proceso de atrofia. Muy bien, pasamos a la siguiente muestra, que es la médula ósea hipoplásica. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros tenemos en la médula ósea células hematopoyéticas. La médula ósea es el espacio que está dentro de nuestros huesos donde se producen las células sanguíneas y está dentro, ¿no?, con trabéculas óseas, y entre trabécula y trabécula encontramos células hematopoyéticas y tejido graso. Esas células hematopoyéticas son de la línea mieloide y eritroide, y de ahí se van a producir distintos tipos celulares sanguíneos: granulocitos, eritrocitos, megaperiocitos, ¿no? Linfocitos, todas estas gamas de células que van a encontrarse en nuestra sangre. Normalmente nosotros tenemos una proporción que debe existir entre la cantidad de células sanguíneas y la cantidad de tejido graso, y esta relación va a variar. Todavía no he vuelto a hacer.
Creo que es ahí que tiene que presionarlo. De repente un chico de geográfica y va también. Ya, está bien. Así lo ven más tardecito. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, entonces les decía que entre las células y el tejido graso tiene que haber una relación, ¿correcto? Esa relación varía con la edad de la persona. No es lo mismo evaluar un niño de unos 10, 15 años a una persona mayor de 60, ¿correcto? Esta proporción va variando en el tiempo. En un niño joven, ¿no? Hablo de unos 10 años aproximadamente, la relación que podemos encontrar es más o menos 70% de células hematopoyéticas y 30% de tejido graso, que va variando más o menos cuando la persona tiene 30, 40 años, más o menos en una relación alrededor de 50%. Y si llegamos a ver a una persona de 60, 70, esta relación llega hasta unos 30%, ¿correcto? Entonces va disminuyendo. También es importante decirles que va a depender de dónde saquen la muestra. No es lo mismo que saquemos de la cresta ilíaca a que saquemos del esternón, ¿correcto? O de las costillas, ¿no? Una de las mejores muestras es también a nivel del esternón. Entonces, va a depender también de eso. Muy bien, entonces si hemos dicho eso, que tenemos que ver la proporción de células que tiene, vamos a ver esta lámina en una persona joven, ¿correcto? Es una persona joven que le han hecho una biopsia, ¿no? Y de repente han encontrado esto de aquí. ¿Dónde están sus células hematopoyéticas? Porque yo veo trabéculas. Miren aquí las trabéculas que son gruesas. ¿Por qué les hago hincapié? Porque es una persona joven. Entonces sus trabéculas son gruesas. Y en este espacio, miren este espacio, ¿cuánto de celularidad tiene? Menos, prácticamente nada. Y aquí, casi nada. Casi nada. Entonces, cuando hablamos de médula hipoplásica, ¿cuándo utilizamos ese término? Cuando la celularidad esté por debajo de 25%. Entonces, en este caso, ¿cuánto será su celularidad? No sé, ¿un 5%? ¿Un 5% será? ¿Es lo que le quedó? Ya. ¿Por qué no tiene celularidad? Pues hay muchas causas. Una de las causas es la anemia aplásica, donde las células progenitoras, las células pluripotenciales que se pueden transformar en célula mieloide o eritroide, se han destruido. ¿Y por qué se destruye? Uno de los casos es la radiación. Hay personas que tienen, por ejemplo, un cáncer en mama o, por ejemplo, a nivel de la laringe y les ponen radiación y esa radiación mata a las células. Otras causas pueden ser medicamentos. Se ha relacionado a veces con el cloranfenicol en algunos niños. Entonces no se utiliza cloranfenicol, salvo casos especiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué más? Virus que pueden haber, ¿no? Reacciones de virus. Se ha relacionado el virus de Epstein-Barr con ese tipo de patologías. Patologías de tipo autoinmunes. O sea que la persona genera anticuerpos contra sus propias células y destruye estas células, ¿no? También factores genéticos como la anemia de Fanconi. Y finalmente quedan las causas idiopáticas, o sea, cuando no encontramos por qué tiene esto, ¿correcto? Entonces, cuando se destruyen las células hematopoyéticas, ¿qué ocurre? ¿Este espacio se queda hueco? No, este espacio es reemplazado con tejido graso. Entonces, cuando se saca una muestra de esta médula, lo que ustedes van a ver es un tejido medio amarillento, ¿no? Porque lo que tiene ahí es tejido graso. Normalmente, en una médula normal, si yo la saco, ¿han visto la médula, por ejemplo, del hueso del pollo, que queda rojita, como sangrecita? Así es la médula. Rojita porque está llena de células hematopoyéticas. Pero cuando ustedes lo vean, lo van a ver amarillo. ¿Por qué? Porque ya no hay células. Han quedado solamente tejido graso, ¿correcto? Vuelvo a repetirles, es una persona joven, miren las trabéculas son gruesas, porque después vamos a ver otra patología que se parece mucho,
y casi todos se confunden en las dos patologías. Entonces, veámoslo ahí, ¿correcto? Trabéculas gruesas, me habla de una persona joven y miren, prácticamente no ha quedado. Lo poco que queda son pequeños acúmulos, muy pequeños de células hematopoyéticas por ahí, ¿correcto? No queda más en la lámina, ¿ok? Entonces, pequeños acúmulos. Miren aquí hay un poquito más, ¿no? Acá hay un poquito más. ¿Cuánto será? ¿Llegaremos al 20%? No, ni llegamos al 20%. Por lo tanto, estamos por debajo de nuestro nivel. ¿Y qué tendrá esta persona? ¿Qué sintomatología tendrá? Pues tendrá anemia, ¿no? Tendrá plaquitas bajas, o sea, tendrá plaquitopenia, tendrá sangrados, comenzará a ponerse moradas por zonas de su piel, comenzará con sangrado nasal, sangrado digestivo, ¿no? Si se hace una herida, esa herida va a tener problemas para poder cicatrizar, no se va a cerrar, puede desangrarse la persona. ¿Qué más va a tener? Infecciones a repetición, porque va a tener una granulocitopenia. Entonces va a tener una serie de características que ya nos hacen sospechar de que esto ocurrido en esta persona, ¿no? Una anemia muy severa, ¿no? Aquí. Entonces miren, lo poco que han quedado, si yo pudiera todas estas células juntarlas en un espacio para determinar cuánto es la celularidad, yo diría que esto llegaría alrededor de un 5%, ¿no? Un 5% de celularidad y el resto es tejido graso. Entonces, médula hipoplásica. Entonces, aquí, ¿cuál es el tratamiento de esta persona? Que no tiene células. El tratamiento, bueno, buscar la causa, ¿no? Si por ejemplo es alguna droga que le han dado, pues suspender la droga, ¿no? Para que otra vez vea si se produce el crecimiento de células, ¿no? Pero si no encuentro la causa, si ya no hay nada que hacer, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune, el único tratamiento es el trasplante, un trasplante de médula, para que comience otra vez a producir. Obviamente con un donante que sea compatible, ¿no? Y que pueda reemplazar a él. Porque como ustedes ven, su médula no tiene células, ¿correcto? Entonces, no tiene células. Las pocas células que quedan, que están ahí, ¿no? Pueden ser de la serie mieloide, litroide, ahí combinadas, o pueden verse tan pequeñas que no se va a reconocer cuál es de cuál estirpe. Tendría que utilizar un estudio de inmunohistoquímica. Ahí yo no les puedo decir, este es mieloide y este es eritroide. Simplemente veo ahí pequeñas células hematopoyéticas muy pequeñas, ¿no? Son inmaduras, que están ahí, es lo que ha quedado. ¿Ya? Médula ósea hipoplásica. La otra médula que vamos a ver es la médula ósea megaloblástica. La médula ósea megaloblástica es una médula ósea que tiene células muy grandes y que tiene mucha celularidad. ¿Esto por qué se produce? Se produce por enfermedades que tienen que ver con la falta de vitaminas. ¿Está tocando nosotros? Sí. Sí, pero ahorita ya se tranquilizó porque parpadea una luz. ¿Y podría volver en unos 30 minutos? No sé si me quedo a los 4, ¿me parece? Ya, está listo. Le decía entonces que la médula ósea megaloblástica se produce por falta de ciertas vitaminas. Está relacionado con la falta de vitaminas. ¿Qué vitaminas? La vitamina B12 y el ácido fólico, que son indispensables para que las células lleguen a su maduración, ¿no? Entonces, en estas patologías, ¿qué ocurre? El ciclo celular de la célula no se termina de completar. Y entonces la célula, en el momento de que debe producirse la división celular, no se divide, sino que la célula sigue creciendo y se hace una célula muy grande. Una célula que puede tener el tamaño, ¿no?, aproximado de 5 células. O sea, del tamaño de un linfocito que es de 7 micras, esta puede llegar a tener hasta unas 35 micras. ¿Correcto? Entonces son células muy grandes. Entonces, ¿por qué se produce la falta de vitamina B12? La vitamina B12 tiene que ver mucho con su absorción a nivel gástrico.
Entonces, alguna alteración gástrica puede generar que no absorbamos la vitamina B12, como por ejemplo las gastritis atróficas. La gastritis atrófica, un estómago atrófico no puede absorber la vitamina, a pesar de que la consume, y produce una falta de esta vitamina que se va a demostrar en la anemia perniciosa. Cuando ustedes escuchen el término de anemia perniciosa, es porque se ha producido algún trastorno gástrico que ha llevado a esta anemia, ¿correcto? Entonces, trastornos gástricos, ¿no? ¿Por qué? Porque la vitamina B12 se encuentra en todos los alimentos que consumimos: carne, verduras, menestras, huevo. Entonces es muy difícil que no lo consumamos. Igual el ácido fólico, lo consumimos en bastantes de los alimentos, así que no consumirlo es muy difícil, ¿no? Salvo pues que tengan una dieta extrema ya, que sean vegetarianos, porque hasta los vegetarianos consumen suplementos vitamínicos para no tener falta de estas vitaminas. Muy bien, entonces ¿qué pasa? Se produce unas células muy grandes en la médula, pero estas células grandes son reconocidas por nuestro sistema inmune, nuestro sistema fagocitario, y son destruidas, produciéndose un cuadro de anemia. El resultado de esta anemia es que nuestro organismo estimule a mi médula ósea para que produzca mayor cantidad de células que van a seguir siendo destruidas. Entonces es un ciclo repetitivo de estimulación y destrucción, estimulación y destrucción. El resultado, ¿cuál va a ser? Que haya primero una hipercelularidad, o sea, haya muchas células en mi médula ósea, y dos, que mis células sean muy grandes, ¿correcto? Y también que haya una alteración de la relación mieloeritroide. ¿Qué significa esto? Normalmente de la serie mieloide deben existir 3 células y de la serie eritroide una. Esa es mi relación. Pero aquí se estimula demasiado la serie eritroide, que al final mi relación queda 1 a 1. O sea, comienza a producirse mayor cantidad de células eritroides, ¿correcto? Porque lo que tengo es una anemia, entonces se sobreestimula mi médula. Entonces, primera característica, vamos a ver esta médula, ¿correcto? Una persona joven que tiene una médula con mayor cantidad de células, ¿ok? Normalmente en una persona promedio entre 40 y 50 años debería encontrar más o menos una celularidad alrededor del 50%. Entonces, aquí yo debo encontrar una celularidad un poco mayor, ¿correcto? Entonces, celularidad mayor. Miren ahí las trabéculas y vamos a acercarnos para que lo puedan ver mejor y miren la cantidad de células que hay en los espacios, ¿correcto? Entonces hay muchas células, ¿no? Bueno, hay mayor cantidad de células hematopoyéticas y la relación siempre vemos entre la cantidad de células y el tejido graso, ¿correcto? Para que esta médula se pueda considerar alterada, debería sobrepasar mi rango del 75%. Es decir, si sobrepasa el 75%, estamos en una médula muy estimulada, ¿correcto? Entonces, vemos ahí, tiene trabéculas gruesas, porque es una persona no joven, no es una persona mayor, y la cantidad de la celularidad, miren, cantidad de células hematopoyéticas aquí y menor cantidad de células grasas. O sea, la relación entre estas es a predominio de las células hematopoyéticas, que son aquí las sobreestimuladas, ¿correcto? Entonces, médula ósea bastante celular. Miren aquí, ¿ok? Si yo les digo, díganme cuánto es la proporción entre estas células y el tejido graso, ¿cuál ustedes creen que sea la relación más o menos? ¿50-50? No, yo diría más las células, yo diría alrededor como de un 80. Un 80% de células, si pudiera poner todas las células grasas en un lado, más o menos llegaría a este lado y todo eso serían células.
Entonces he sobrepasado mi límite del 75%. ¿Correcto? De esas células que ustedes van a ver algunas células muy grandes, que son células macrocíticas, o sea, muy grandes. Estas células grandes no solamente son eritroides, o sea, las que predominan son eritroides, ¿no? Son de estirpe de los glóbulos rojos, pero no solamente ellas. La serie mieloide también se sobreestimula, ¿correcto? Sin embargo, la que es más estimulada pues, es la serie eritroide. Por eso hemos dicho que nuestra relación se ha alterado y ahora estamos 1 a 1, ¿correcto? Las células más grandes, las que sobresalen más, son nuestras células, ¿no? Eritroides. Entonces miren, por ejemplo aquí, no sé si pueden ver acá, una célula bien grande, ¿la ven? Aquí, ¿ven? Entonces ustedes van a comenzar a mirar, acá hay otra, van a comenzar a acercarse y van a comenzar a notar unas células más grandes que otras que les van a llamar la atención. Bueno, esas son muy grandes, pero si ustedes miran el resto también están por encima de su tamaño, ¿no? No es que solamente esas células grandes, todas en sí están un poco más grandes, ¿sí? Y las que sobresalen tienen el tamaño más o menos de 5 veces el tamaño de una célula normal. Es el promedio al que llegan estas células grandes. Iguales, algunas de estas células se pueden liberar en el torrente sanguíneo y en un frotis de sangre se pueden observar estas células grandes, estas células macrocíticas que hemos dicho, ¿no? Entonces ustedes van a ver células mucho más grandes de lo normal, ¿no? En una médula ósea megaloplástica, ¿no? Con células grandes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si aquí le falta vitamina, habrá que ponerle la vitamina que le falta, ¿no? En este caso, la vitamina B2 o el ácido fólico, ¿no? Obviamente, eso es el tratamiento, pero hay que ver qué lo condicionó, por qué la persona tiene esta falta de vitamina, ¿no? Si es a nivel gástrico, ¿no? Si tiene una gastritis atrófica, si tiene una alteración intestinal, qué cosa es lo que tiene para no haber podido absorber la vitamina B12, ¿no? Entonces miren ahí, miren en ese aumento se ha puesto para que ustedes miren estas células grandes, ¿eh? Son células grandes, bastante llamativas. Normalmente mis células deben ser así, pequeñitas, miren, más o menos algo así. Miren ese tamaño, ¿ven? Son células grandes y no es solamente una, acá hay otras, miren, acá todas estas son células grandes. Entonces, si ustedes miran la celularidad de esa médula, van a ver que muchas de las células, por no decir la mayoría, son células grandes, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tiene que ver en la médula megaloplástica. ¿Okay? Células grandes. Y bueno, ya hay algunas que sí son bastante grandes, como esta de aquí, ¿no? Que estas sí ya tienen el tamaño máximo que pueden tener estas células, ¿no? Que son las famosas células macrocíticas que hemos dicho. Miren aquí también hay otro grupito de células grandes, ¿eh? Acá miren. ¿Ok? Algunas de la serie eritroide, algunas de la serie mieloide, por ahí. ¿Ok? Entonces, médula ósea megaloblástica. Osteopenia. ¿Qué es la osteopenia? Se considera la osteopenia un estado previo a la osteoporosis. Es una definición más que todo teórica, porque no es que exista un estado de que estás en osteopenia, que te vas a la osteoporosis. Normalmente la osteoporosis se define por criterios de densitometría ósea. Se han hecho scores viendo a la población en general y basándose en niveles según las edades de las personas y van viendo cuáles son los niveles, cómo el hueso se descalcifica.
Un score por debajo de menos 2.5 significa osteoporosis, o sea, la persona ha perdido masa ósea, y entonces está en riesgo de fracturas patológicas. Porque una persona que pierde tejido óseo, su hueso es muy débil, es un hueso propenso a romperse. Entonces se tropieza, nosotros nos tropezamos, nosotros nos caemos, nos vamos y nos levantamos. Pero una persona con osteoporosis se cae y su hueso se rompe. Entonces ya no se levanta, ¿no? Es una emergencia porque esa persona puede quedar postrada mucho tiempo. Entonces, la osteopenia es un estado previo a la osteoporosis, cuando mi score está entre menos 1 y menos 2.5. Entonces, cuando todavía no está en osteoporosis, pero su hueso sí está perdiendo masa ósea. Aquí ustedes pueden ver las trabéculas óseas de una persona normal. Esto es con una coloración de plata, que las ha teñido de un color negro. Ustedes miren aquí las trabéculas óseas, acabamos de ver la médula ósea con sus trabéculas gruesas, ¿correcto? Y los espacios que son ocupados por las células hematopoyéticas, ¿correcto? Estas son las trabéculas gruesas y este es el espacio, ¿no?, que debe haber. Esa imagen es con una coloración de plata para poder verla así de negro. Ahora, si esta es su imagen normal, ¿ok? Miren su imagen normal ahí y vamos a ver nuestra imagen anormal. ¿Ven cómo han quedado sus trabéculas? Delgaditas, ¿correcto? ¿Qué es lo que ha pasado para que se vuelvan delgadas? Han perdido masa ósea, han perdido sus células óseas, ¿correcto? Y ahora han quedado unas trabéculas muy delgadas, muy frágiles, algunas de ellas flotando ahí, porque ya no tienen conexión, ya se han perdido, se han adelgazado y han quedado flotando ahí las trabéculas delgadas, ¿correcto? Entonces, este es el estado previo a nuestra osteoporosis. ¿Okay? Acá arriba lo normal y aquí abajo lo patológico. ¿Okay? Entonces, la lámina es la siguiente. Esa es nuestra lámina que ustedes van a ver, las trabéculas óseas delgadas. Y capaz alguno de ustedes me dice, ¿eso no será una médula ósea hipoplásica? Porque también le veo poquitas células, ¿no? Entonces me confundo. ¿Por qué no es una médula ósea hipoplásica? La médula ósea hipoplásica que vimos era de una persona joven. Tenía 10, 20 años y no tenía células a pesar de la edad que tenía. Sus trabéculas eran gruesas. Pero esta persona que le han sacado esta muestra debe tener unos 70 años. Es una persona mayor. ¿Cuánto debe ser su celularidad? Baja, ¿no? Alrededor de un 30% menos. Entonces, tiene pocas células porque por la edad misma ya está perdiendo sus células, ya disminuye su tejido, ya disminuye su masa ósea. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que esta es una persona mayor y la otra es una persona joven? Miren las trabéculas. Sus trabéculas de esta persona son delgaditas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha perdido también es masa ósea. Entonces, aquí reconózcanlo por el grosor de sus trabéculas, ¿correcto? A pesar de que la imagen se ve muy parecida a la anterior, esta señora es una señora mayor, esta señora tiene poca celularidad. Entonces, trabéculas muy delgadas. Como hemos dicho, algunas de esas trabéculas quedan flotando, sueltas, porque ya han perdido. Y no sé si ven que en las trabéculas hay como unos huequitos. Esos huequitos se llaman osteoclastos, que es el espacio donde está nuestro osteocito, nuestra célula. Pero ¿qué ha pasado con nuestro osteocito? Ya no está, ya se perdió por la edad. Entonces solo nos ha quedado el espacio que ocupaba. Entonces ustedes se van a acercar a las trabéculas y van a comenzar a mirar estos espacios y se van a dar cuenta que nuestros espacios están sin células, como huequitos que han quedado. Obviamente, si no tengo célula, ¿quién va a formar matriz ósea? No hay quien lo forme. Por eso es que la trabécula se va haciendo cada vez más delgada.
hasta finalmente perderse. ¿Ok? Entonces miren, trabéculas delgadas, eso es lo que tienen que entender. Por eso a veces algunos se confunden entre las dos láminas y fallan con su respuesta, así que les toca esta. Entonces miren la trabécula delgadita, ¿no? Muy finita, y bueno, en el espacio pues tiene mucho tejido graso, porque ya es una persona de edad, ya es una persona mayor, 70, 80 años, ¿no? Para que tenga este proceso de osteopenia. ¿Ok? Y bueno, aquí es el mayor aumento, porque les dije que tenían que ver en las trabéculas los espacios. Miren aquí cómo los espacios han quedado huecos, han quedado vacíos. No tiene células, ha perdido sus células y poco a poco esa trabécula también irá disminuyendo de tamaño a medida que no hayan células que puedan formar su matriz ósea. Se ha quedado solamente nuestro osteoplasto ahí visible. ¿Correcto? Entonces, cuadro de osteopenia. Una imagen más para que puedan ver las trabéculas delgadas y miren aquí, aquí está el espacio, aquí también, entonces, aquí también. Si ustedes comienzan a mirar, se notan los espacios claramente y se ve el vacío que ha quedado, ¿ven? Aquí. Entonces, siempre fíjense en eso y busquen en la trabécula el espacio vacío que tiene. ¿Ok? Este es ya al mayor aumento para que ustedes vean los espacios que han ido quedando en el tejido. ¿Ok? Entonces entendemos el concepto de la osteopenia y posteriormente la osteoporosis, ¿no? Entonces las personas que tienen osteoporosis se fracturan, ¿no? Una de las fracturas es a nivel del fémur, de la cabeza del fémur, es una de las fracturas bastante frecuentes, y la persona queda postrada. Es difícil poder ponerle ahí, tienen que operarle, ponerle una nueva cabeza, ¿no? Ya de metal, para que pueda encajar. Y todo eso es un proceso en una persona de edad, en una persona mayor, que no se recupere igual, ¿no? Que una herida puede ser complicado para ellos, un tipo de operación de ese tipo. Entonces muchos se complican, ¿no? Con otros procesos neumónicos, y las condiciones pues en ellos ya son, ¿no? Entonces evitemos eso, ¿no? Acá podemos ver, ¿ven? Nuestros espacios que han quedado vacíos de nuestro vecino, ¿no? De nuestra osteopenia. Creo que esta es la última imagen de la osteopenia y pasamos al síndrome de mala absorción. Avísenme si hay alguna lámina que no estuviera en la guía, pero he revisado y según las que hemos cambiado, todas estas están. Así que creo que estoy con todas estas láminas estamos viendo ahora. Muy bien. Síndrome de mala absorción. ¿Qué es el síndrome de mala absorción? Es una enfermedad de tipo inmunológica en la cual se produce un daño hacia las vellosidades intestinales, ¿no? Nuestro sistema inmune ataca nuestro intestino delgado y comienza a destruir las vellosidades intestinales, de tal manera que nuestro intestino poco a poco se va atrofiando. Nuestro intestino tiene una característica, nuestro intestino tiene una longitud enorme, pero aparte de la longitud que tiene otra característica, tiene vellosidades que permiten ampliar la superficie de contacto con los alimentos para poder absorber más, de tal manera que las vellosidades intestinales tienen esta forma. ¿Se me fue? Ahí. Más o menos las vellosidades tienen algo así. Miren cuánta superficie de contacto tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque las vellosidades son largas, ¿no? Y tiene mayor superficie. ¿Es lo mismo que si mi intestino fuera así? ¿Es la misma superficie? No. No. Acá nuestra superficie ha aumentado de manera exponencial.
De tal manera que al ser las vellosidades así, yo puedo verlas en una microfotografía de esta manera. Acá están mis vellosidades y miren la cantidad de superficie de contacto que tengo, ¿no?, para poder absorber los alimentos. Pero si mi intestino pierde estas vellosidades por la enfermedad que tiene y ya no tengo las vellosidades, ¿cómo quedará mi intestino? Medio plano, ¿correcto? Ya no hay superficie de contacto. Y si yo pierdo mi superficie de contacto, ¿qué pasará con los alimentos? Los alimentos no se absorberán de manera adecuada. Entonces, ¿qué tendrá la persona? Procesos diarreicos, ¿no?, distensión abdominal, sensación de flatulencia, puede tener náusea, puede tener heces grasosas, ¿no? Pues tienen una serie de alteraciones debido a que no se pueden absorber de manera adecuada los alimentos que consume, porque su intestino ha perdido esas vellosidades y ha perdido su superficie de contacto. Entonces, en el síndrome de mala absorción vemos eso. Entonces, ¿cómo lo vería histológicamente? Así. Primera característica, las vellosidades. Ustedes ya han visto intestino, entonces ya pueden reconocer. Normalmente mis vellosidades deberían ser más largas, ¿verdad? O así. Pero ¿qué ha pasado aquí? Mis vellosidades se han achatado, se han acortado. Normalmente aquí se han perdido las vellosidades intestinales. ¿Qué ha pasado? Mis vellosidades intestinales se han ido acortando, ¿correcto? Primera característica, vellosidades cortas. Segunda característica, mi mucosa también debía ser más gruesa. Mi mucosa también se ha cortado, se ha atrofiado. Acá ha habido una atrofia de la mucosa. ¿Cómo sé que ha habido una atrofia? Normalmente aquí debían haber muchas glándulas, pero miren acá, hay pocas glándulas y mucho espacio entre glándula y glándula, ¿correcto? Atrofia de la mucosa, acortamiento de las vellosidades y atrofia de mi mucosa. Muy bien, como se han ido perdiendo las glándulas, ese espacio que ha quedado entre glándulas y glándulas, ¿qué tiene? Células inflamatorias. Hay mucha inflamación crónica, ¿correcto? Hay inflamación crónica, es decir, hay linfocitos y células plasmáticas. Sí, Aló, dime, estoy en clase. Sí, dime, estoy en clase. Ya, ok. Ya, entonces tenemos inflamación ahí presente, ¿correcto? Me he olvidado. Y la inflamación puede también verse como acúmulos linfoides. Puede formarse, puede ordenarse y puede verse acúmulos linfoides. Muy bien. Miren aquí, otra vez vemos otra vez el acortamiento de mis vellosidades y la atrofia de la mucosa. Una característica más que nosotros hemos olvidado de mencionar, o no sé si ustedes se han dado cuenta. Estamos aquí en intestino delgado, pero ¿por qué tiene tantas células caliciformes? ¿Ven las células caliciformes? ¿Las reconocen? ¿Sí? Estas células que tienen como una vacuolita. ¿Qué ha pasado entonces? Ha habido un reemplazo de las células epiteliales por las células caliciformes. Entonces, las células epiteliales se han ido perdiendo y han sido reemplazadas por células caliciformes. ¿Correcto? Otra característica más. ¿Se acuerdan ustedes que el intestino tenía el borde de cepillo? Entonces, ¿qué ha pasado aquí con el borde de cepillo? El borde de cepillo se ha ido perdiendo.
En la siguiente imagen, a ver si lo vemos mejor, aquí estoy un poquito lejos, no se ve. En la siguiente vamos a verlo. Entonces, células caliciformes, pérdida de células epiteliales y borde de cepillo. Muy bien. Aquí podemos ver, ¿no?, el componente inflamatorio crónico. Miren acá, gran cantidad de células inflamatorias crónicas. Miren aquí, acá hay una glándula y acá hay otra. Todo este espacio no tiene glándulas, solamente tiene células inflamatorias. Ahora sí, no sé si ven ustedes aquí, miren, como un refuerzo rojito. Aquí miren. Este refuerzo rojito que ustedes ven es el borde de cepillo. ¿Ven ese refuerzo aquí? Aquí miren, ¿lo logran ver? Acá no lo veo, aquí lo vuelvo a ver. ¿Ven la diferencia? Sí. Aquí hay borde de cepillo, pero en áreas ya no existe ese borde de cepillo, se ha perdido. ¿Ok? Entonces hay una pérdida del borde de cepillo. Hay otra característica más que ahorita la vamos a ver acercándonos un poquito más. Bueno, aquí es para ver el componente inflamatorio. Acá vean acúmulos linfoides. Es tanto el componente inflamatorio crónico que se pueden formar folículos, ¿cierto? Se pueden formar folículos ahí presentes, como ustedes ven, o acúmulos linfoides, ¿no? Entonces, podemos verlo. El otro. Aquí vemos también el borde de cepillo. El borde de cepillo. ¿Se logra ver acá? Ven, acá se ve nítido. Acá no se ve, por ejemplo. Aquí sí se ve. Acá también se ve. ¿Lo logran ver? Una característica más. Las células epiteliales que quedan, recuerden que la gran mayoría de ellas está siendo reemplazada por estas células caliciformes, pero en las que queda, las células epiteliales comienzan a desordenarse en los núcleos, dando la apariencia como si hubiera un epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque los núcleos se desordenan y algunos se van hacia la luz, algunos hacia el medio y algunos hacia la zona basal, dando esa imagen como si fuera un epitelio pseudoestratificado. No es que se ha convertido en eso, sino que da la imagen por el desorden que se está produciendo por estas células caliciformes. Entonces, ¿qué están ahí? Muy bien. Entonces, miren, es un epitelio sumamente delgadito, ¿correcto? ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan qué es esto? ¿Ah? ¿Cuál? Muscularis mucosal. Esto es lo que separa mi mucosa de mi submucosa. Y miren mi mucosa delgadita. Mi submucosa es mucho más gruesa, más grande, ¿no? Cuando debería ser mi mucosa un poco más grande, ¿no? Pero aquí se ha ido adelgazando. Esta atrofia que se ha producido, no hay forma de revertirla. Es un daño ya que se ha producido en mi mucosa, ¿no? Debido a esta enfermedad de tipo autoinmune. Entonces, en su laminita, ustedes acérquense y pueden ver el componente inflamatorio que tienen ahí y busquen ahí, miren, por ejemplo, acá hay una célula plasmática, ¿la logran ver? Núcleo hacia un lado, citoplasma hacia el otro. ¿Ven? Y también ven sus linfocitos. Entonces, pueden reconocer las células inflamatorias, pueden reconocer sus células caliciformes. Miren aquí se ve bonito el desorden de los núcleos. ¿Ven cómo los núcleos, algunos están yendo hacia la luz? ¿Ven? ¿No? Dando esa apariencia de que fuera un epitelio distinto al que se ve, ¿no? Y el borde de cepillo que podemos encontrarlo ahí, ¿no? Entonces, tomen de ahí su fotito a la imagen que están viendo. A mayor aumento para que vean ahí las células inflamatorias. ¿Aló? ¿Aló?
yo quiero pelear ahorita. No No, quiero después pelear. lo corto. ¿No quieres dar examen? Sí. Sí, Por eso no te sí, me comenta también. Entonces, Tu- De pronto pueden me he ver hecho. el componente inflamatorio que hemos mencionado, ¿no? Esta imagen era para que puedan ver aquí nítidamente el borde de cepillo. Entonces, acá pueden verlo. ¿Ven acá el refuerzo que les digo? ¿Ven acá? Nítidamente se ve el Sí. borde de cepillo, ¿ves? Aquí está bien bonito. Mientras que aquí se ha perdido. ¿Ven? Acá se ve nítido. Y bueno, ahí ven sus células caliciformes, y las células absortivas, las células que se encargaban de la absorción de los alimentos y todo, pues prácticamente ya no están. Más hay células caliciformes. Normalmente la relación era por cada 10 células absortivas debía haber una célula caliciforme. Aquí, si ustedes miran, mi relación se ha invertido. Hay más células caliciformes que células absortivas. Entonces, habiendo células caliciformes que se encargan de producir moco, ¿no? Porque esa es su función de las células caliciformes, impide también el paso de la absorción de los alimentos, asociado a que ha disminuido la superficie de contacto, a que se han perdido todas estas células absortivas, que se ha perdido el borde del cepillo, que hay mucha inflamación que no permite también que haya glándulas que se están destruyendo. Entonces esta persona pues tiene todo este proceso, ¿no? Por eso es que no absorbe los alimentos. Tiene una falta de vitaminas, de nutrientes, ¿no? Que lo llevan a este proceso. ¿Okay? Y aquí pueden ver, acerquémonos otra vez, acerquémonos aquí, ven aquí nuestras células plasmáticas, hasta mi célula plasmática, lo que estamos moviendo la mano, y mis células linfoides, plasmáticas y células linfoides. Última lámina, esteatosis hepática. Muy bien, la esteatosis es un proceso en el cual las células hepáticas son reemplazadas por lípidos que se acumulan en el hígado, ¿no? Y van a formar tejidos o células que parecen células grasas. Entonces, ¿qué es lo que se ha producido en esta persona? Un exceso de lípidos en su organismo. ¿Por qué? Porque consume capaz una alimentación no balanceada, consume mucha grasa, también consume mucho alcohol. Entonces, el alcohol y la grasa, ¿no? En exceso hace pues que el hígado sufra, ¿no? Cuando uno es joven, a veces piensa que nada de esto le va a afectar. Normal, no me hace nada. Me levanto al día siguiente, normal. Pero conforme pasan los años, sí, todo esto se acumula. Entonces, ese depósito de esos lípidos en mi hígado va a hacer que mi hígado se comience a tornar de un color medio amarillento. ¿Correcto? Ustedes ya conocen el hígado, han visto el hígado en anatomía, ¿no? O han visto tal vez el hígado cuando lo venden en alguna tienda, saben el color que tiene, que es un color rojo, vinoso, pero ustedes miran este hígado y dicen, ¿qué pasó aquí? Tiene áreas, ¿no? Con una tonalidad medio amarillenta, ¿no? Esto de acá, ¿no? Debe ser una esteatosis, una metamorfosis grasa, ¿no? Moderada, porque veo el tono amarillento macroscópicamente. Pero por ejemplo aquí, retrocedí, por ejemplo aquí es una esteatosis severa, ¿correcto? Porque aquí prácticamente el hígado parece una grasa, ¿no? Es un color amarillo intenso. Entonces aquí esta paciente probablemente haya sido alcohólica, ¿no? Entonces miren cómo su hígado totalmente dañado tiene gran cantidad de tejido graso ahí y ha cambiado la tonalidad del color del hígado. Muy bien, entonces ¿cómo vamos a ver esto? Ustedes van a tener una muestra aquí. En esa muestra ustedes van a tratar de reconocer sus hepatocitos y sus estructuras trabeculares, pero se van a dar con la sorpresa de que hay muchas células grasas por ahí metidas. Entonces, ¿cómo se van a organizar? ¿Cómo se van a ordenar? Van a tratar ustedes de buscar su espacio porta, donde ustedes van a ver sus estructuras no vasculares, el conducto biliar, y van a reconocer sus espacios porta y también van a reconocer sus venas centrolobulares.
En base a eso, ustedes se van a ordenar y a partir del espacio corto ustedes tienen que buscar sus hepatocitos. Los hepatocitos aquí se encuentran distorsionados porque dentro de ellos han acumulado lípidos, no en todos, pero en muchos de los hepatocitos. Hay algunos hepatocitos que ustedes van a reconocer fácilmente y hay otros que le van a ser más difícil. Por ejemplo, en esta lámina de aquí, ustedes van a ver aquí, miren, pareciera que fuera esto, mi espacio, mi vena centrolobulillar, y mis hepatocitos que salían concadenados, ahora están con estas vacuolas grandes. Estas vacuolas grandes es el depósito de lípidos. Se ha depositado aquí, o sea, grasa, y cuando nosotros hemos hecho el proceso con alcohol, esto de aquí, esta grasita se ha destruido y ha quedado el espacio. Por eso ustedes ven una vacuola como vacía. No es que está vacía, sino que dentro tenía la grasa, el tejido graso, ¿no? La vacuola grasa. Entonces, los lípidos que se depositan pueden depositarse como microvesículas o como macrovesículas. Microvesículas sería, por ejemplo, vesículas muy chiquititas, como por ejemplo esta de aquí. ¿Ven hasta dos vacuolitas chiquititas? Ajá, algo así. Entonces puedo ver varias de estas vacuolitas dentro del hepatocito. Y las macrovesículas son cuando yo veo vacuolas bastante grandes como esta de acá. Por ejemplo, en este hepatocito de aquí, no sé si ven que tiene su vacuolita. Aquí. Mientras que estas ya no se ve el hepatocito porque ha sido reemplazado en su totalidad por la gran vacuola. Entonces una macrovesícula, no grasa. ¿Correcto? Entonces miren, mayor es la distorsión, ¿no? No parece hígado. ¿Por qué? Porque esta debe ser una esteatosis severa. La esteatosis tiene grados. El grado leve es cuando encontramos hasta un 33% de lípidos en el hígado. Una moderada es de un 34 a un 66% y severa de 67% a más. Entonces, de acuerdo a eso, se hace más o menos un estimado. Si yo tuviera que decir cuánto de esto es tejido graso, cuánto es hígado, más o menos yo diría que estamos alrededor de un 60 y tantos %. Entonces, estoy en el límite entre moderada a severa, ¿no? Porque ya esta persona tiene bastante tejido graso. ¿Puede esto contrarrestarse? Sí, en los casos, por ejemplo, de esteatosis leve, cuando se encuentra un hígado graso, se puede hacer una dieta, se puede tratar de mejorar la alimentación, pero ya en casos así, por ejemplo, como esta es una severa. Si ustedes miran y me dicen qué porcentaje tiene ahí de tejido graso, ¿cuánto será? Pues no, 80. un 80%, ¿no? Porque lo único que le ha quedado de hepatocitos por aquí son unos que están por acá flotando. Unos que otros que han quedado aquí, pero la gran mayoría ha sido reemplazado por esto. Entonces, estos de acá ya no son reversibles, ya no es que pueda hacer una dieta y pueda regresar, ya tiene un daño permanente de su hígado. ¿Y qué tendrá? Dispepsia, dolor, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Las funciones que tiene el hígado tampoco las va a poder realizar, ¿no? Entonces ya tiene una serie de alteraciones que finalmente lo pueden llevar hasta fallecer, ¿no? O un hígado cirrótico, ¿no? Entonces miren acá, porque el hígado graso también es una condición para la cirrosis, o sea, para el daño, y la cirrosis ya es un paso para el cáncer. Miren aquí, ¿ven? Nuestras vacuolas bastante grandes que vemos aquí, ¿ven? Y vacuolitas chiquititas que podemos ver. Hay una micro por acá, ¿no? Hay pequeñas vesículas chiquitas y acá hay macrovesículas, ¿ven? Entonces, y estos son mis hepatocitos, miren, acá reconozco todavía mis hepatocitos, ¿ven? Entonces, a partir de acá veo mis hepatocitos concadenados frente al lado y miren acá mi tejido graso. Entonces, esta esteatosis, como les digo, tiene hasta cierto grado, puede ser reversible. Después de eso, ya no está. Ya el hígado se dañó debido a todo este proceso. Y bueno, lo que ustedes van a ver es la célula totalmente nítida, la membrana citoplasmática de mi célula, que es así, ¿no?
van a verlo ustedes como vacía, porque ya les dije, la vacolita de grasa se ha eliminado con el proceso de alcohol que hacemos en esta muestra, y prácticamente los núcleos no se ven, o los núcleos están ligeramente hacia la periferia. Pueden estarlo como no. Recuerden que la célula es tridimensional, ¿no? Pero porque no lo veas aquí no significa que no esté para el otro lado. Entonces, por eso es que se ve como una vacola nomás, ¿correcto? Entonces, esteatosis hepática. ¿Ok? Muy bien.